Buenos días. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la aplicación de árboles y grafos en la inteligencia artificial. Bueno, nuestro caso de estudio es el siguiente, que es la detección de fraude financiero. Es uno de los usos más sofisticados en la computación actual. Al combinar los grafos en la inteligencia artificial, bueno, las instituciones financieras pueden ver redes criminales que antes eran invisibles para, para las instituciones. Bueno, empecemos con qué son los árboles y los grafos de la inteligencia artificial. Bueno, los grafos se utilizan para representar pues relaciones no lineales, no presentan una secuencia, pueden tener varias rutas. En la IA los grafos, bueno, son la base de las redes neuronales gráficas, GNN, permiten que la máquina entienda no solo un dato en específico, sino que entienda el contexto de la conexión en sí, un sistema por completo, se podría decir. Por ejemplo, tenemos que una cuenta bancaria, o sea, el número de una cuenta bancaria por sí sola no nos da ninguna información, pero su posición en una red de miles de transferencias, bueno, sí nos da una información o un dato relevante en este caso. Bueno, para entender un poco más sobre nuestro caso de estudio en lo que es los grafos, bueno, tendremos un ejemplo que sería, podríamos decir que el mapa del tesoro, en el que nosotros imaginamos un sistema bancario de una ciudad. En este caso, los nodos, lo que llamamos los nodos, son los puntos donde se almacena la información o donde se detecta la información. En este caso serían las cuentas bancarias del usuario. Esos serían nuestros nodos o puntos de referencia. Y los grafos, en este caso los grafos son las líneas, es las rutas que nos llevan a esos nodos. En este caso, para nuestro caso de estudio, serían los caminos por donde viaja el dinero. En este caso serían las transferencias bancarias de una cuenta a otra. Normalmente el dinero, según desde el punto común nuestro, se mueve de forma lógica. Por ejemplo, nosotros, recibimos un sueldo, luego pagamos el arriendo con eso o compramos comida, entonces hay una secuencia de gastos a lo largo del tiempo. Sin embargo, los delincuentes no lo hacen así. Ellos intentan, como que se dice, ensuciar el rastro de diferentes formas. En este caso, bueno, ensuciar el rastro se podía decir que si yo tengo $1,000,000, lo divido lo transfiero a diferentes cuentas. En este caso serían 100 cuentas y así ensuciaría el rastro en sí, para que no sea como que secuencial, que cada mes a mes, por ejemplo, yo pago el arriendo y hago las compras de la comida, entonces ellos buscan ensuciar ese rastro para que no sea tan común. Ya, siguiendo con eso, tenemos lo que son los árboles. Bueno, en este caso se utilizan principalmente para la toma de decisiones de forma jerárquica. Los algoritmos pues más comunes sobre árboles serían los árboles de decisión, random forest, que actúan como flujo de preguntas lógicas. En este caso es la transacción mayor a un valor, es un país inusual, es una cuenta nueva. La IA utiliza estos árboles para clasificar si una operación es fraude o lícita, tras recorrer diversas ramas de las posibilidades. Entonces, continuando, tenemos como que los métodos de búsqueda y el análisis en nuestro caso de estudio. Bueno, los métodos de búsqueda, bueno, en este caso, para este caso de estudio, tenemos que 4 como los más comunes. Tenemos búsqueda en profundidad con el algoritmo de DFS. Es fundamental para detectar el lavado de dinero en ciclos de tiempo. Los criminales por lo general mueven el dinero a través de varias cuentas para que se pierda el rastro, pero el dinero siempre termina regresando al origen, a un nodo en común, como ya lo expliqué anteriormente. Este algoritmo recorre las transferencias hasta encontrar si existe un camino que vuelve al nodo inicial a un punto en común, cerrando un ciclo de forma sospechosa. Tenemos el siguiente, que es el algoritmo de centralidad, como PageRank. Es similar a como hace Google Maps Google para clasificar páginas web. La IA mide cuántos hubs o centros de actividad hay. Una cuenta que recibe dinero de 500 nodos distintos y los dispersa inmediatamente a otros 500 es marcada como un punto crítico de operación, sería marcado como un nodo sospechoso, porque si tú recibes 500 transacciones, digamos, al mes,
y tú enseguida esas 500, ese dinero lo divides para otras cuentas, entonces como que evitas tener el rastro en tu propia cuenta. Tenemos lo que es la detección de comunidades con el algoritmo de Louvain. Se usa para identificar anillos de fraude. Son grupos de nodos, en este caso nuestros nodos en nuestra casa de estudio serían las personas o las cuentas, que están muchos conectados entre sí con el resto de la red, lo que sugiere una organización criminal o organizada. Tenemos los árboles de decisión, en este caso XGBoost o LaiGBM, sí. Una vez que el grafo extrae las características de la red, un modelo basado en árboles decide finalmente el puntaje de riesgo de la transacción. En este caso, pues el árbol sería la red. Los nodos ya dijimos que son las cuentas o los usuarios en comunes que hacen las transacciones, y en base a eso, en base a ese análisis, bueno, se encuentran los nodos riesgosos donde se hacen las transacciones. Bueno, motivación e impacto, ¿cómo mejora pues la inteligencia artificial la solución a esta problemática? Bueno, tradicionalmente los bancos usan como que las normas básicas para detectar o evitar pues los fraudes o los robos. En este caso, por lo general, tú en tu cuenta de banco tienes un límite de transferencia diario, que sería de 100, $200. Es como que una norma preventiva para que usan los sistemas bancarios para evitar este tipo de cosas. Pero el problema es que los criminales son personas igual que nosotros, son usuarios comunes, entonces conocen las normas y operan bajo los límites. En este caso, si mi límite diario es de $100, pues yo transfiero 80, $90, entonces como que hago caso omiso a esa norma, entonces no pasa nada. El impacto de la inteligencia artificial en este caso, bueno, tenemos que el impacto sería varios puntos que voy a mencionar a continuación. Sería como primer punto la visión de red holística. A diferencia de los humanos, la inteligencia artificial pues es un robot, es un sistema complejo. Analiza millones de conexiones simultáneamente, cosa que el ser humano no puede hacer. Puede detectar 10 cuentas diferentes que compartieron el mismo número de teléfono o hicieron transferencias bajo una misma red, un mismo dominio, una misma dirección IP. Algo que estos puntos son imposibles de analizar, bueno, siendo un humano normal. Entonces la inteligencia hace posible analizar transacciones de forma rápida y varias a la vez. 2. La reducción de falsos positivos. En este caso, la inteligencia artificial entiende el comportamiento habitual, entiende los patrones en base a los análisis que se hacen con otros algoritmos, entiende los patrones y comportamientos de las personas, de los sistemas, en este caso. Si un cliente viaja mucho, por lo general la IA va a saber que si viaja mucho, los gastos van a ser pues considerables y son normales para un usuario en específico, evitando los bloqueos molestos o innecesarios. Por ejemplo, lo que mencionaba antes, si yo como usuario viajo mucho, mis gastos diarios no van a ser solo de $100, van a ser de $1,000, $2,000, dependiendo a dónde vaya y ese tipo de cosas. Y por último tenemos lo que es la velocidad en tiempo real. Bueno, los sistemas ahora modernos, la inteligencia artificial, procesan información en milisegundos, protegiendo, en este caso, protegiendo el dinero antes de que una transacción se complete. Bueno, como conclusión tenemos que la combinación de las estructuras de grafos y los modelos de aprendizaje profundo de inteligencia artificial pues han transformado la ciberseguridad financiera de los sistemas de ser reactiva, ver qué pasó ayer, a ser proactiva, predecir el fraude en tiempo real, se podría decir. Y como recomendación, bueno, nosotros como estudiantes de desarrollo de software, bueno, si nos interesa lo que es el área de inteligencia artificial, bueno, podemos especializarnos en esta área. Quienes quieran trabajar en esto, pues se recomienda estudiar lo que son las redes neuronales, no solo las gráficas, hay redes neuronales generativas de aprendizaje profundo, como ya hemos visto, y las librerías y lenguajes de programación que nos permiten pues trabajar en esta área. Eso sería todo, muchas gracias.